porque su vida, dijéramos, está circunspecta al cristianismo real dentro de sí mismo. Aquel que dice que la cristiandad o el cristianismo es una creencia, es una fe, es, dijéramos, un modo de vida, un estilo, etc., comete en el fondo un error, porque el cristianismo vivenciado no es una creencia, ni una fe, ni una teoría, ni una información, ni un libro. Es la vivencia íntima de la conciencia libre que es copartícipe de la luz crística de allí donde ella emana, y emana de la morada de Dios o de la morada de Barbelo, como también se le conoce en diversos textos. Es decir, de la iglesia trascendida, donde oficia nuestro Señor el Cristo Salvador nuestro. Porque también te dice que el Cristo va a venir, pero es que Él nunca se ha ido. ¿Va a venir de dónde? Si Él está aquí y ahora. Que la segunda venida del Cristo, ¿cómo? Repito, ni se fue, ni se va, ni se ha ido. Él está aquí con nosotros por los siglos de los siglos, porque Él es uno de los 8 cabires que forman lo que se conoce la Sagrada Orden del Tíbet. Y eso también debiera de saberlo las personas, al menos los de este programa. Entonces voy a dejar esto hasta aquí desde el punto de vista de información, porque es suficiente. Lo importante del caso es que quise demostrar que el cristianismo no es solo de la corriente hebrea o de la corriente teológica de la Biblia, no, y del Evangelio, no. Porque el Cristo estudió en Egipto, igual que Moisés, y visitó a los mayas, porque el lenguaje que él utilizó en la cumbre del Calvario, cuando dice Eli, Eli, lama sabachthani, él está hablando en maya, no está hablando en hebreo. Eso tampoco se le ha dicho a las personas mayormente, porque no lo saben, porque eso pertenece al nivel barakjánico de la enseñanza cristiana. También sabemos que el Cristo estuvo en el Lhasa, en la ciudad del Tíbet y en la India, y eso está registrado debidamente en forma histórica, con firmas y todo, allá en los templos. Entonces, si Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué solamente iba a estar circunspecto o concentrado en el contexto de una aldea, de Galilea, o de Cafarnaúm, o del Jordán, no sé, de esas tierras? ¿Por qué? Porque si es el Hijo de Dios, tiene que ser Dios solamente de los judíos, de los hebreos, de los occidentales? ¿Por qué? Entonces el Hijo de Dios, siendo partícipe de la omnisciencia divina, debe ser comprendido a través del amor, de la sabiduría. Entonces la verdadera enseñanza es el amor. Por eso es que Sofía significa sabiduría. Pistis Sofía significa poder, sabiduría. Pistis Sofía es el libro que da la enseñanza crística después de que Jesús el Cristo resucita de entre los muertos. Eso también debe estudiarse, eso también debe aclararse, eso también debe difundirse. Pero como nosotros no tenemos tanto tiempo para estudiar, le digo a mis hermanos, a mis hermanas presentes, que aprovechen cada instante de la vida, porque la verdadera enseñanza es la vida que vivimos, porque nuestra enseñanza, que es el afán del día, que es el pan diario supersustancial que deviene de lo alto, es manifiesta a nosotros a través de las impresiones que recibimos cada día. Cada día es la réplica de nuestra vida entera. Cada día, con sus instantes, con sus eventos, con sus circunstancias, con sus eventualidades, con sus estados internos, con sus sinsabores y alegrías, con sus dichas y penas, con sus aciertos y desaciertos, con sus lágrimas y con sus risas, es la vida para nosotros.
Quien evade esa vida está cometiendo un error, porque está soñando. ¿Por qué nosotros no vivimos? ¿Por qué nosotros somos muertos vivientes? ¿Por qué somos sepulcros blanqueados? Como dijo el Cristo, estas no son mis palabras, no lo estoy ofendiendo, no. Estoy hablando en términos lapidarios, dijéramos, para señalarle el estado en que nos encontramos a la luz de la palabra del Cristo. Entonces, si yo soy un sepulcro blanqueado, un hipócrita, un fariseo, una generación de víboras, es porque he negado a mi Cristo interno, así como muchos de ustedes también lo han negado. Porque no significa que porque uno crea en una religión, por muy sagrada que tenga el nombre, o en una creencia, o en una secta, o como ustedes lo quieran llamar, porque si nosotros le pedimos la opinión de un evangelista, de esos modernos actuales, a cualquiera que sea, de cualquier nivel, dice que la palabra religión no les agrada. Igual que los científicos. Pero resulta ser que la fe une a la ciencia pura de Dios con la fe y con la espiritualidad. Ese es un conjunto, ese es un todo. Para aquel que realmente ya sea evangélico o ya sea cristiano. Porque cristiano y evangélico son distintos, pero como el punto no es de lo que nosotros profesemos, no, cada quien es libre, el punto es a todo, de cualquier forma religiosa, cualquiera que aspire a Dios en su sinceridad, que es lo común que tenemos todos, muy buenas intenciones y ser sinceros, mientras nosotros no nos neguemos a sí mismos, mientras nosotros no tomemos la cruz del Cristo internamente y trabajemos con los misterios de Melquisedec, mientras nosotros no amemos a la humanidad sacrificándonos por ella, nosotros no somos ni cristianos, ni evangélicos, ni nada. Porque sacrificarse por la humanidad no es vivir de los demás. Esto sí es cierto y esto es matemático, sin herir ningún tipo de susceptibilidad. Porque Dios vino fue a servir, no a ser servido. Y Él dijo a los apóstoles y a todos los que entregamos las palabras, no te lleves una forja, ni nada de eso. Él dijo, llega a un hogar donde te brindan refugio y alimento e invoca la paz para ellos. Eso fue lo que Él dijo nada más. Entonces, vamos a dejar ese punto también hasta ahí, porque ese punto es muy frágil. Pero lo cierto del caso es esto, que la vida llega a nosotros a través de influencias vivientes y vivificantes cada instante, de cada día. Quien no trabaja su vida en un instante, en un día, no la trabaja nunca, porque la pierde. Por eso es que no cristaliza el alma y por eso es que el alma se pierde. Porque el alma hay que cristalizarla porque el alma es la vida, cristalizada dentro de nosotros. Porque es una corriente de energía que fluye en forma de imágenes y de impresiones con cierto hidrógeno del sagrado absoluto solar donde está la morada del Padre o de Barbelo hasta nosotros. Entonces, quien sea capaz de cristalizar dentro de sí esa vida, esa energía, esas impresiones, ese hidrógeno, va a cristalizar el alma, va a crear el espíritu y se va a fusionar con su Cristo interior, porque le ha creado las vestiduras del alma, porque se ha dado el lujo de crear dentro de sí la Jerusalén celestial. Pero esta creación no solamente es maravillosa, porque es edificación, es erigir el templo dentro de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste la enseñanza verdadera? En edificar el templo de nosotros. Pero hermanos, hermanas, la edificación es obrar, no es leer, no es razonar, no es teorizar. No. ¿Quién de nosotros está edificando el templo interior? Porque pregunto, si dicen que sí, respóndanme esto. ¿Ya destruyeron dentro de sí la Gran Babilonia? ¿Ya sacaron a los mercaderes del templo? ¿Ya limpiaron la casa interior, como dice el Cristo, de los gadarenos?
cuando expulsa la legión? Esa es la pregunta. Continuando con la edición 185 de Superando Nuestros Límites, vamos a describir en sí en qué consiste cristalizar esa vida que fluye y deviene de lo alto, de la morada del Padre, como influencia, como efusión, como emanación progresiva, dimensional e íntegra hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra vitalidad, hacia nuestra mente, hacia nuestra esencia, aunque esté dormida, y hacia nuestras emociones, etc. Allí precisamente consiste el propósito de la vida, porque ella se pierde y está expresada en el Evangelio como que el alma se pierde a través de la muerte segunda. Esto está claro. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en contemplar, en autoobservar, en observar cada instante de nuestra vida, tanto externa como internamente. Es decir, observar y autoobservar los eventos, las circunstancias, la cotidianidad y el estado interior, porque la vida va a fluir desde afuera como polo negativo de la vida y desde adentro como polo positivo de la vida. Es decir, ella es bipolar, toda manifestación de la vida es bipolar, es decir, se fundamenta en el reflejo, en los opuestos. Entonces, si mi vida consiste en un hogar donde se grita, donde se golpea, donde reina la violencia, etc., esa es mi vida, esa es la que tengo que trabajar. Pero la gente entonces empieza a soñar que necesita un paraíso, pero ese es su paraíso, esa es su vida. Y como Dios es perfecto, Él debe transformar esa vida. Me explico. Debe disolver la ira, la violencia, la furia, la intolerancia dentro de sí mismo. Para eso tendría que contemplarse internamente cada vez que hay un grito, cada vez que hay una grosería, una vulgaridad, una ofensa, y ver cómo reacciona su mente, cómo reacciona su centro emocional, cómo reaccionan sus centros nerviosos instintivos y glandulares, y en base a esa reacción, al contemplarla, serenarse, guardar silencio y recibir con agrado las manifestaciones desagradables de sus hermanos, de sus semejantes. Este es el trabajo, hermanos, hermanas, niégate a ti mismo. Es decir, un trabajo crístico, porque así nos los enseñó el Señor, de toda perfección. A Él lo escupieron, lo apedreaban, lo injuriaban, lo llevamos al Calvario. Y Él dijo: Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Es decir, Él ponía la mejilla y nos enseñó que así era. Él pagaba y así nos enseñó que era. Él jamás se pronunció contra nosotros, a excepción de que dijo generación de víboras, etc. Pero eso fue instructivo, eso no fue ofensivo, ni fue dentro del marco reaccionario de una respuesta, dijéramos, subjetiva por parte de Él, porque Él es toda perfección. Ahora, si la vida de una persona no es en ese hogar violento, Él tiene que convertir esa violencia en amor. ¿Cómo? No cooperando con la violencia. ¿Cómo? No identificándose con la violencia. ¿Cómo? Aportando amor, dulzura, comprensión, tolerancia, etc. Esto es muy difícil, hermano. Esto es casi imposible. Pero esta es la solución y esta es la vida verdadera de un cristiano, de un evangélico, de un gnóstico, de un budista, de un sufí, de un lo que sea. Quien aspira a la luz, seriamente, tiene que hacer ese trabajo. Eso se conoce como transmutar las impresiones que llegan a nuestro interior
como fuente de vida. Entonces nosotros nos vamos a establecer así en el Cristo. Es decir, nos vamos a establecer en nuestro mundo interno y vamos a empezar a edificar el amor. Vamos a empezar a edificar el amor con un fundamento. ¿Cuál? Comprender la violencia. Porque nosotros, y esto es cómico, nosotros queremos estar llenos de amor sin comprender el odio, la ira, la furia, la venganza, el resentimiento, etc. Y eso no es posible, porque para amar hay que haber sido probado en estos aspectos psicológicos oscuros que les mencioné. ¿Cómo puede ser amoroso en el Cristo alguien que jamás nadie ha gritado y que no sabe cómo responde el grito? Porque el Cristo sí fue sometido a la prueba. En ese caso también nosotros tendríamos que ser sometidos a la prueba. Entonces podríamos considerar que la vida es una gran prueba y que el premio de la prueba es el alma, es decir, es la vida encarnada en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida, eso está claro. Ahora, ¿quién es dueño de la vida? El Señor de toda perfección que está en nuestro interior y que también se expresó en Yeshua de Pandirá. Eso debiéramos entenderlo así. Ahora bien, vamos a imaginarnos que la vida de una persona consiste en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo, en el fraude. Bueno, esto no es una vida muy grata, pero así viven millones de personas. Entonces él empezaría a trabajar